Tucson, Arizona, donde estamos ahora. ¿Y de dónde te consideras que eres? Yo siempre digo que de Agua Prieta, Sonora, porque ahí es donde crecimos, nacidas en Tucson, Arizona. Somos hermanas, obviamente. No sé cómo alguien no lo puede ver. Siempre nos preguntan si somos gemelas, pero solamente somos hermanas. Somos hermanas. Yo soy mayor, yo tengo 25 años. Y yo tengo 22 años. Nos llevamos casi exactamente los 3 años. Los dos somos Géminis. Nos llevamos mucho mejor ahora de grandes. Cuando éramos chiquitas nos peleábamos muchísimo. Por cosas insignificantes. Que agarraba mi ropa, que me quebraba un juguete, ya saben. Que no quería jugar conmigo. Pero nos peleábamos mucho cuando estábamos chiquitas. Y ya como a los 15 de ella, 18 míos, se empezó a juntar con mis amigas y nos hicimos súper amigas y ahora somos inseparables. Bueno, de momento esa respuesta cambia mucho desde que hemos regresado de España. Nos hemos estado quedando en nuestra casa en Agua Prieta, ahí está nuestra casa donde crecimos, y también nos quedamos en Tucson. Creo que podríamos decir que vivimos en Tucson. Ya tenemos años viviendo aquí, entonces. No tenemos novio, no estamos casadas y no tenemos hijos. No somos maestras, tampoco estudiamos para ser maestras, pero por alguna razón hemos tenido muchos trabajos en escuelas y con niños, pero no somos maestras. Sí, yo ya terminé la universidad y esta es mi escuela donde estamos ahora. Esta es la Universidad de Arizona y aquí estudié comunicación y traducción. Yo no he terminado la carrera, yo voy a Arizona State University y mi escuela es la escuela rival de aquí donde estoy. Mi escuela está en Phoenix y de hecho ya voy a regresar a terminar la carrera y estoy estudiando psicología y comunicación. Aprendimos inglés desde que estábamos chiquitas, desde que empezamos a hablar nos hablaban en inglés y en español, porque todo el lado de nuestra familia, del lado de mi mamá, todos hablan inglés y español. Y desde que entramos al kinder, era un kinder en inglés, y luego que entramos bilingüe, entramos a la escuela y toda la vida fuimos a la escuela en Estados Unidos. Y sí, aprendimos los dos idiomas a la misma vez. Como acabamos de decir, nuestra familia habla los dos idiomas. Es muy común en las fronteras que hablen los dos, inglés y español. Y por si no sabían, los Estados Unidos no tiene un idioma oficial. Fun fact. Y muchas familias en la frontera hablan inglés y español. Y mucha gente nos critica por Spanglish, pero es como funciona nuestro cerebro. Así somos programadas, perdón. Si no les gusta, pues no vean. Pues get out of here. Negative people, get out. Sí, es nuestro color natural. Mi mamá tiene los ojos azules y mi papá los tiene verdes. Nuestros papás siempre me regañan porque siempre digo mi mamá y mi papá. Y tenemos también los mismos papás. El mismo papá y la misma mamá. Pero siempre decimos mi mamá, mi papá. Entonces la gente piensa que tenemos diferentes papás. Pero nuestros papás tienen los ojos de color. Eso.
con el programa de auxiliares de conversación y básicamente lo que haces en este programa es que eres asistente del idioma inglés en clases de primaria o secundaria donde te toque y nomás ayudas a los estudiantes a aprender el inglés, a que lo escuchen mejor y así es como nos fuimos a trabajar. Hemos hablado sobre este programa en Blog 1 y Blog 2 si les interesa saber más. Nomás que esos videos están en inglés, pero igual les voy a poner el enlace del programa en la descripción por si quieren saber más del programa. El proceso de la aplicación de la visa fue súper largo, súper estresante. Tienes que hacer un background check con el FBI, tienes que hacer 1000 cosas, toma meses que te digan si te aceptaron, dónde te pusieron. La verdad tomó meses, fue muy estresante. Yo nunca me estresé porque la Steffi lo hizo todo por mí. Yo hice todo por las dos, pero sí, la verdad fue mucho papeleo y eso es nomás cuando se está aplicando. Ya que llegas a España es otra pesadilla. Para mí fue súper difícil. La verdad, los primeros meses lloraba mucho. No es que no me gustara España, pero no me acostumbraba a la nueva rutina. Y yo soy muy de rutina, entonces si no me podía acostumbrar, batallaba mucho. No le gustaba al principio, se quería regresar en diciembre. Y para mí fue súper fácil, no sé por qué, en cuanto llegué y encontramos depa y todo, me acostumbré y como si ya estuviera en casa. A mí se me hizo muy fácil, la verdad, pero ella sí como que batalló un poco más. El programa se acaba al final de mayo, junto con el año escolar. Viajamos un rato y ya era hora de regresar a casa. Yo no voy a regresar a vivir porque me voy a quedar aquí a regresar a la escuela. Pero lo más probable es que regrese a visitar. Yo creo que sí. En mis planes está regresar en septiembre a vivir otro año, pero todavía no estoy 100% segura. Ya verán pronto si sí o si no. Ir a mis restaurantes favoritos en Salamanca otra vez. Donde vivíamos había un restaurante a una cuadra con el mejor chuletón que he comido en mi vida. Si están en Salamanca, un día vayan al Bar Valladolid. Tienen el mejor chuletón. Y el Mesón Cervantes en Plaza Mayor, lo mejor del mundo. Lo que me gustaría visitar cuando regrese a España, me muero por ir a la Feria de Sevilla, a las ferias de abril, es lo que más tengo ganas de hacer, y vestirme de sevillana, es lo que quiero hacer yo. Y yo quiero regresar a Andalucía porque fue mi región favorita, me encantó y quiero volver a ir. La primera vez que fuimos a Europa y que regresamos, empecé a hacer videitos de cada país al que habíamos ido y me di cuenta que me encantaba editar videos y de ahí empezó todo. Empecé mi canal de YouTube, luego nos juntamos, hicimos nuestro canal y cuando nos fuimos a España empezamos a hacer videos como una manera para que nuestra familia supiera lo que estábamos haciendo y de ahí pues explotó como quien dice. Yo la verdad no escucho mucha música en español. Si llego a escuchar algo en español es así como que reggaetón y es lo que esté de moda en ese momento. Pero la Steffi se escucha mucho en español. Las canciones de momento que oigo también son de reggaetón. Es lo que me motiva en el gimnasio, cuando me alisto para dar la vuelta y todo. Pero en un día normal siempre estoy escuchando Enanitos Verdes, Luis Miguel, muchas viejitas, me encantan. Rick, Natalia Lafourcade, ajá, cosas así. Sí. A las dos nos encanta Friends. Es nuestra número 1 de toda la vida. Tenemos Friends. todas las temporadas, nos sabemos todos los episodios de memoria, es nuestra favorita. Pero a mí también me gusta mucho The Office y Parks and Rec y Scandal. A mí también me gusta mucho Scandal, pero las que más me gustan son Glee, Downton Abbey, Game of Thrones y actualmente estoy viendo una que se llama Outlander que también me gusta mucho.
Mi comida favorita es la pizza. Me encanta la pizza y el sushi. Y mi comida favorita es la comida mexicana y la comida italiana. Y de comida mexicana, todo me encanta. Pero si tuviera que escoger, mis favoritos sería pastel español, que también se llama pastel de pollo y pastel azteca. Tacos de cualquier tipo, ya sean dorados, de asada, de pollo, de lo que sea. Tacos. Sopes me gustan mucho. Yo, pastel español creo que es el número 1. Sopa de tortilla, caldo de queso, menudo, pozole, frijoles, flautas, enchiladas, chilaquiles, todo me encanta. todo me gusta. Lo que más me gustó fue la facilidad de viajar. Los trenes están súper bien, puedes viajar y llegar a muchas partes súper rápido. A mí lo que más me gustó fue la cultura, la música, la historia. España en sí me gustó mucho. Lo que menos nos gustó de España, y la Nikki no lo quiere decir, pero yo sé que ella lo odiaba, pero no lo quiere decir porque nos van a atacar, pero es verdad, se lo juro que es una cosa verdadera y mucha gente lo dice y lo sabe. Pero la forma en la que caminan por la acera, que, ¿cómo les explico? Vas caminando, tratas de ir caminando normal, de repente la persona enfrente de ti se para, chocas con ellos. Porque quiere ver algo en la ventana. O ven un perrito y paran a ver el perrito. O van 5 amigas y agarran toda la acera. O no caminan por el lado derecho. La verdad, no salíamos a la hora cuando sabíamos que había mucha gente porque era un estrés nomás tratar de caminar. Se los juro que es algo de verdad, no lo estoy inventando. Literal le tienes que sacar la vuelta a 30 personas porque van por toda la banqueta y... Yo me iba por la calle mejor que me súper machucara un carro. Porque de verdad es un estrés. Sí. Lo que más voy a extrañar son los precios del vino. Los precios del vino definitivamente. Sí. Sí, nos encanta la música de banda. No crecimos con ella, nadie de nuestra familia de ningún lado no escucha música de banda. ¿Cuándo empezamos? Cuando empezamos a ir tipo a quinceañeras y en esa edad pues todo el mundo escuchaba banda, en las quinceañeras había banda y no nos gustaba, la verdad no me gustaba para nada, pero te empiezas a acostumbrar, te empieza a gustar y ahora nos encanta. Nos encanta la banda y nos encanta bailar banda. Si voy a una fiesta con banda y no bailo, me enojo porque es un desperdicio que haya banda y que no bailes. Y sí, hemos ido a muchos bailes, siempre a las fiestas de los pueblos, fiestas patrias, fiestas de pueblos. Hemos ido a la Expo Ganadera muchas veces, nos encanta la música de banda. Ahorita no estoy trabajando, soy estudiante. Y yo vivía en España el año pasado dando clases de inglés y antes de eso trabajé de supervisora en UPS 2 años y antes de eso era estudiante, así que tenga carrera pues todavía no, pero está en el proceso. Soy viajera del mundo, a eso me dedico. Mucha gente nos pregunta esto y la respuesta es muy simple y es la más obvia: ahorrar tu dinero, póntelo de prioridad. Si lo que quieres hacer es viajar, póntelo de prioridad, guarda todo lo que puedas de cada cheque, es la única forma de hacerlo. Deja de comer en la calle y todo ese dinero mételo a una cuenta de ahorros. Deja de salir los fines de semana. Cositas. Póntelo de meta, sean 3 meses, 6 meses, 1 año antes y ponte a ahorrar. Y si de verdad lo quieres hacer, lo vas a lograr. Nuestro próximo viaje ya está planeado y vamos a Monterrey. Yo quiero viajar un poco más por México y los Estados Unidos, pero también quiero ir a Sudamérica mucho. Queremos ir a Cuba y queremos ir a Brasil y Colombia. Colombia, me muero por ir a Colombia. En el próximo año o 2 años máximo quiero ir a Islandia y quiero regresar también a Italia, al sur de Italia, a la playa, es lo que quiero hacer.
sí, pero no tanto como me gustaría. En Estados Unidos solamente he ido como a 5 estados, entonces me falta mucho por ver. Nueva York, California, Texas, Nevada. Y es todo. Yo he ido a Colorado. Y México también muy poquito. En México viajé bastante cuando estaba muy chiquita, pero no cuenta porque no me acuerdo. Pero he ido al DF, a Guanajuato. Y a mí no me llevaron. No, estabas muy chiquita. Nos encanta Guadalajara. El último viaje que hicimos en México fue Cancún y ahora pues vamos a ir a Monterrey. A mí me encantaría vivir en Dublín o Londres. Dublín es mi lugar favorito y yo sí me veo viviendo ahí, pero también en Londres. Pues la primera vez que fui a España hace 2 años, me acuerdo decir, en cuanto llegué dije, yo podría vivir aquí. Y exactamente 1 año después me estaba mudando a España, entonces creo que ya cumplí esa meta. Yo hubiera dicho España y pues ya me tocó vivir ahí, lo bueno. Pues pasamos todo juntas, así que todo lo que se imaginan lo hemos pasado juntas. Muertes, traiciones, suena muy extremo eso, pero pues sí, todo lo hemos pasado juntas. Todo lo malo que nos ha pasado en la vida lo hemos pasado juntas, obviamente. Y pues igual las cosas buenas que nos han pasado siempre hemos pasado juntas. Viajes. Creo que lo mejor ha sido poder viajar por el mundo juntas. Bueno, aquí se acaba nuestro Q&A. Muchas gracias a todos los que nos dejaron preguntas. Como siempre, si tienen ideas para videos nuevos o cosas que quieran ver, nos los dejan en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Pero también en México. My ear. Ow! That really hurt. It's a beautiful day. Oh no, what if I ate a spider? So that'd be fine. Well, I know I have sweat because I am sweaty. What is she doing? Ochre! I think you're casting a spell.